Nunca me han gustado las historias de fantasmas. Siempre me parecieron un recurso barato para llenar silencios incómodos, como cuando estás en una reunión y alguien saca el tema para darle un poco de morbo a la noche. Nunca creí en lo paranormal. Creía en la tristeza, en la pérdida, en la locura. Esas sí que son cosas reales. Que te parten la vida sin necesidad de portales, ni espectros, ni objetos malditos. Yo era así, hasta ese otoño. Hasta el día en que abrí el cajón. Fue un sábado por la tarde. El tipo de tarde en que el aire se siente espeso, como si todo el día hubiera estado conteniendo la respiración. Llovía. No una tormenta, no. Era esa lluvia fina y persistente que cae sin sonido, cubriéndolo todo de una humedad tranquila, casi hipnótica. Mamá dormía en el sofá del salón, como lo hacía cada vez más seguido. La televisión estaba encendida, pero no había volumen. Solo una figura muda moviéndose en la pantalla. No recuerdo haber pensado en hacerlo. No fue algo planeado. Simplemente me levanté, subí las escaleras y abrí la puerta del cuarto de Lara. Lara era mi hermana mayor. Tenía 22 años cuando murió en un accidente de auto. Iba sola, tarde por la noche. Dicen que llovía, igual que ese día. Chocó contra un poste y el coche explotó. Así, sin más. 3 años habían pasado desde entonces. Su habitación seguía intacta. Mi madre no había dejado que nadie tocara nada. Decía que era lo único que quedaba de ella, y que mover un solo objeto sería como acabar de borrarla. Yo no era tan romántica con la muerte, pero tampoco me atrevía a entrar. Hasta ese sábado. Lo primero que me golpeó al abrir la puerta fue el olor. No uno desagradable, sino detenido. Un olor a perfume antiguo, mezclado con polvo, ropa limpia guardada demasiado tiempo, y algo más que no supe identificar. Me quedé un segundo en el umbral. Todo estaba exactamente como lo recordaba. La colcha violeta, los pósters en las paredes, Radiohead, Florence y de Machine, los libros ordenados por colores. Era un santuario detenido en el tiempo. Entré despacio, como si pudiera despertar algo. Empecé a limpiar, a abrir cajones. Nada raro. Unas cartas, maquillaje, libretas viejas. Cuando llegué al cajón más hondo del escritorio, lo abrí sin esperar encontrar nada nuevo. Pero ahí estaba. Un cuaderno rojo. No era como los demás. No tenía espiral, ni stickers, ni una etiqueta con su nombre. Era de cuero. Viejo. Liso. Con una pequeña hebilla metálica. No parecía algo que Lara hubiera usado. Lo tomé. Estaba frío. No helado, no. Pero más frío de lo que debía estar. Como si no perteneciera a ese lugar. Lo abrí. Las primeras páginas tenían su letra. Lo supe al instante. Lara tenía una forma muy suya de escribir, organizada, meticulosa, como si cada letra fuera una miniatura. Pero no eran diarios, ni listas, ni cartas. Eran escenas, descripciones, de lugares, de momentos. Algunas parecían sueños, o pesadillas. Un niño bajo un farol en medio de la niebla, llorando en silencio. Una mujer con un vestido amarillo que observa un incendio desde la vereda. Un lago congelado, con un hombre de espaldas tarareando una canción sin letra. Sentí que el aire en la habitación cambiaba mientras leía. Se volvió más denso. El sonido de la lluvia se apagó detrás de las palabras. Porque esas imágenes, yo ya las había visto. En sueños. No una, ni 2 veces. Durante años. Sueños que me dejaban una sensación amarga al despertar. Que jamás compartí con nadie. Y ahí estaban. Escritos por Lara. Antes de morir. Mi garganta se cerró. Mis manos comenzaron a temblar. Pasé más páginas. Había descripciones aún más precisas, más personales. Un pasillo de hospital con luces parpadeantes. Un gato negro atrapado detrás de una pared. Una puerta roja, que nunca se abría. Todo me resultaba inquietantemente familiar. Y luego encontré la página con mi nombre. Hoy me habló.
No sabe que la escucho desde el otro lado. Cree que está sola, pero no lo está. El cuaderno ya la eligió. La fecha era del año siguiente a su muerte. Pero Lara estaba escribiendo como si me hubiera escuchado hablar. Como si hubiera estado ahí, observándome. Como si me conociera ahora más que cuando vivía. Cerré el cuaderno. Lo dejé caer. Me levanté de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. En ese momento, el espejo del armario empezó a empañarse. No había nadie más en la casa despierto. No había vapor. Nada. Y sin embargo, las letras comenzaron a formarse lentamente en el cristal. ¿Ya me ves? Grité. No lo puedo negar. Grité y salí corriendo. Bajé las escaleras, desperté a mi madre, le conté lo que había encontrado, lo que había leído, lo que había visto. Ella me escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de algo que al principio no supe identificar. Luego entendí, no era sorpresa. Era culpa. Ese cuaderno no era de Lara, me dijo. Me congelé. ¿Cómo que no? Ella lo encontró unas semanas antes del accidente. En una feria de libros usados. Dijo que le gustó el color. Pero apenas lo trajo a casa, empezó a cambiar. Al principio, pensé que eran tonterías, pesadillas, insomnio. Pero después empezó a escribir cosas que no recordaba haber vivido. Y decía que el cuaderno le hablaba. Tragué saliva. ¿Y qué hizo? Intentó deshacerse de él. Lo tiró, lo rompió, lo quemó. Pero siempre volvía. El día del accidente, lo llevaba con ella. Lo tenía en la mochila. Pero cuando encontraron el coche, el cuaderno no estaba. Apareció al día siguiente, aquí, sobre su cama. Impecable. Como si nunca hubiera salido. Volví a la habitación. El cuaderno estaba en el mismo lugar donde lo había dejado caer. Abierto en una página nueva. Ahora es tuyo. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. El peso del silencio era insoportable, como si el aire se hubiera vuelto una pared invisible que me aplastaba el pecho. El cuaderno rojo parecía latir bajo mis dedos, vibrar con una energía oscura que no podía comprender ni controlar. Abrí esa página que me esperaba, con la tinta fresca, como si alguien la acabara de escribir. Y ahí estaba, mi letra, o algo que pretendía ser mi letra, temblorosa, rota, casi una amenaza. No me ignores. Estoy dentro. Siempre he estado. Solo espera. Intenté dejar el cuaderno, pero una fuerza fría me agarró la muñeca, una presión que hizo que mis dedos no soltaran la tapa de cuero. Mi cuerpo empezó a temblar, un temblor que no era frío ni calor, sino puro miedo. Una angustia que me recorría como una corriente eléctrica, envolviendo mi estómago, subiendo hasta mi garganta y haciendo que mi respiración se cortara. Cerré los ojos. Quise que todo desapareciera, que fuera un mal sueño. Pero cuando los abrí, la habitación se había transformado. Las paredes parecían haberse oscurecido, y una sombra, larga y amorfa, se deslizaba sin hacer ruido por el suelo. No tenía forma definida, pero sí una presencia, pesada, hostil, expectante. El aire se volvió denso, cargado de un olor a tierra mojada, madera quemada y algo más antiguo, como a recuerdos enterrados en un bosque que nadie debería pisar. El frío se coló por mi espina dorsal. El cabello se me erizó. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió un susurro ahogado. La sombra avanzó, y yo retrocedí hasta topar con la pared. El corazón me latía en los oídos, la sangre parecía congelarse en las venas. En ese instante, recordé lo que había leído en el cuaderno, en las páginas finales que Lara había escrito con desesperación. Él no es un fantasma. No es un muerto. Es un pensamiento. Una idea que cobra vida. Que se alimenta de miedo. Y ahora está aquí. Quise huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. La sombra se alargó, proyectándose contra la pared, adoptando una forma que me heló la sangre. Una figura humana, de espaldas,
con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una grieta oscura en un rostro sin rasgos. En ese momento supe la verdad que había evitado aceptar. No era el cuaderno el que había elegido a Lara, ni a mí. Nosotras habíamos invocado a él. Con cada palabra escrita, con cada pensamiento oscuro que dejamos escapar sin control, le dimos vida. Y ahora estaba aquí, reclamando lo que le habíamos ofrecido sin saberlo. Pasaron los minutos o quizá horas, no lo sé. La sombra desapareció de golpe, dejando solo el eco de un susurro. Es solo el comienzo. La luz volvió. La habitación volvió a ser la misma. Yo, temblando, sentada en el suelo, con el cuaderno rojo abierto sobre mis piernas. Desde entonces, mi vida cambió. El cuaderno apareció y desapareció en los lugares más insospechados. Aparecía en la cocina, en la oficina, incluso dentro de mi bolso cuando no podía recordar haberlo puesto ahí. A veces estaba cerrado, otras abierto, con páginas nuevas que yo no había escrito. Palabras que se grababan en mi piel, que sentía como marcas invisibles, como quemaduras que arden sin dejar rastro. A veces, cuando me miraba al espejo, mi reflejo tardaba un segundo en copiar mis movimientos. O me sonreía con una expresión que no reconocía. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía un laberinto donde los rincones se doblaban, donde los ecos respondían con voces que nadie más escuchaba. Y cada noche, la misma pregunta. ¿Hasta dónde llega el poder de las palabras? ¿Hasta dónde llegamos nosotras, con nuestras mentes inquietas, con nuestras mentes que crean y destruyen, que invocan lo inimaginable? Quizá, al final, el verdadero misterio no es él, ni el cuaderno, ni siquiera lo que vimos o sentimos. Quizá el misterio más profundo está en nosotros, en cómo aceptamos o negamos lo invisible, lo inexplicable, lo que no podemos controlar. Y tú, que has llegado hasta aquí, que me escuchas, que compartes esta historia, ¿crees en lo paranormal? ¿Crees que el miedo es solo un reflejo de nuestra mente? ¿O crees que a veces, sin saberlo, abrimos puertas que jamás deberíamos abrir? El cuaderno sigue conmigo. Y aunque a veces quiera ignorarlo, escribir en él es la única forma que tengo para que él no me encuentre. Porque esa es la otra verdad que Lara escribió en sus últimas páginas. Solo escribiendo, resistiendo, podemos mantenerlo a raya. Así que te pregunto, ahora que la historia termina y quizás empieza para ti, ¿qué harías si tú también encontraras ese cuaderno rojo?